¿De qué dependerá la decisión de indicar o no un antibiótico a un paciente con agudización de POC? En principio, por un lado, de los síntomas que presente el paciente, y para ello usaremos los clásicos síntomas o criterios de Anton Isen, que son la purulencia de esputo, que es sin duda el más importante, el aumento de la expectoración y el aumento de la disnea. Y por otro lado, de la gravedad de la agudización, que según las últimas guías, como la guía, por ejemplo, GSPOC, se puede considerar en varios niveles. El nivel muy grave, cuando el paciente está crítico, en una situación de inestabilidad hemodinámica o necesidad de ventilación mecánica invasiva. El paciente grave, aquellos que tienen una disnea grado 3, 4, aquellos pacientes que tienen una comorbilidad descompensada grave. El paciente moderado ya no tiene una disnea tan grave, pero tiene una espirometría obstructiva o un nivel de gravedad multidimensional moderado o grave. Tiene ya una situación de cualquier comorbilidad, pero ya no tan grave como la anterior, o ha tenido varias agudizaciones en el último año, poniendo el punto poco de corte en 2 o más. Y por último, el paciente leve cuando no tenga ninguno de estos criterios. De forma que el algoritmo será muy sencillo. En todo paciente con agudización muy grave habrá que indicar siempre un antibiótico, porque su riesgo es el riesgo de no tratarlo con antibióticos es muy superior a los potenciales riesgos que pueda aportar dar un antibiótico de forma inadecuada. En las agudizaciones graves o agudizaciones moderadas estará indicado siempre que existan al menos 2 de los criterios o de los síntomas cardinales o criterios de Anton Isen, aunque no sea ninguno la purulencia de esputo, que no nos olvidemos que siempre es el de mayor valor en la interpretación de los mismos. Y por último, en casos de agudizaciones leves, la indicación del antibiótico estará restringida a casos, de forma general obviamente, a casos en los que exista como mínimo la expectoración de purulenta, y es el criterio fundamental. Si existe un aumento de la disnea o aumento de la expectoración, pero esta no es purulenta, no estaría indicado prescribirle un antibiótico. Pasemos a cuál es el antibiótico a elegir. Pues esto va a depender de las resistencias bacterianas que haya en el área sanitaria a la que nos referimos, de la gravedad de la agudización, como ya hemos visto, también de las especies bacterianas que potencialmente pueden afectar o colonizar a nuestro paciente y producir la infección en ese momento. También del riesgo de infección por gérmenes más agresivos, como puede ser la pseudomonas, y por último de las propiedades farmacodinámicas de los antibióticos que disponemos ahora en el mercado. En base a los factores que acabamos de enumerar, las guías de práctica clínica hacen unas recomendaciones terapéuticas que yo creo que se resumen muy bien en la tabla que os voy a representar ahora o mostrar ahora. Si el paciente lo que presenta es una agudización leve, los gérmenes más frecuentemente implicados son el Haemophilus influenzae, el neumococo y la Moraxella catarrhalis, y el antibiótico de elección sería la amoxicilina clavulámico, teniendo como alternativas el ceftriaxone, el moxifloxacino o el levofloxacino. Si la agudización es moderada, serían los mismos gérmenes, pero ya con algún riesgo de resistencia específica frente a betalactámicos, con lo cual la primera elección ya serían las nuevas quinolonas, seguidas como alternativa de la amoxicilina clavulámico. En casos de agudizaciones graves o muy graves sin factores de riesgo para pseudomonas, es decir, enfermos no muy graves, con agudizaciones no muy frecuentes, que no reciban corticoides a dosis mantenidas durante largo tiempo, o que no tengan bronquiectasias, ni colonizaciones, ni infecciones previas por pseudomonas, se añadirían las enterobacterias a la posible flora bacteriana responsable. De nuevo, las quinolonas, nuevas quinolonas, serían la primera elección, seguida de la amoxicilina clavulámico, y ya en pacientes que estén hospitalizados por el uso intravenoso de ceftriaxona o cefotaxima. Y por último, el grupo de mayor potencial gravedad, que serían aquellos pacientes con agudizaciones graves o muy graves y riesgo de infección por pseudomonas en base a los criterios que os acabo de comentar, habría que cubrir también, hacer una cobertura adecuada de la pseudomonas.
El tratamiento de elección sería ciprofloxacino a dosis altas, levofloxacino a dosis más altas de las habituales, 500 miligramos cada 12, y como alternativa, y en pacientes hospitalizados, podrían usarse beta-lactámicos activos frente a Pseudomonas, todo ello además un poco orientados y ajustados a los antibiogramas pertinentes, como sería en este caso la ceftacidima, la piperacidina tazobactam, el meropenem o el imipenem o la cefepima. El tercer y último punto en cuestión sería cómo debemos de prescribir o recomendar este antibiótico en base a las características de nuestros pacientes y el tipo de agudización. En aquellas agudizaciones leves o moderadas, lo recomendable sería utilizar pocos días un antibiótico y a dosis altas. Unas pautas que se podrían aconsejar serían amoxicilina clavulámico, de 875 de amoxicilina cada 8 horas o de 2 gramos cada 12, ceditoreno de 400, moxifloxacino de 400 miligramos o levofloxacino de 500. En aquellos casos en los que la agudización ya sea grave o sea muy grave, debemos de usar ya pautas de más de 5 días. Es recomendable utilizar pautas de 7 días como mínimo, dependiendo obviamente de la evolución del paciente. Los antibióticos y las dosis serían amoxicilina clavulámico de 2 gramos ya cada 12 horas, levofloxacino también administrada por vía oral, igual que la anterior, o IV, 500 miligramos, a lo mejor cada 12 horas en los primeros días y posteriormente reducir a 500 cada 24 horas. Ciprofloxacino, cuando haya riesgo de Pseudomonas, 500 miligramos cada 12 horas, o ya medicaciones intravenosas como la ceftriaxona, ceftacidima, cefepime, a las dosis habituales que estamos acostumbrados a utilizar a nivel ya en estos casos últimos hospitalarios. Una forma de finalizar esta exposición sería presentar un caso real que podemos ver en cualquiera de nuestras consultas un día de estos y más ahora que estamos en época invernal. Y os presento un caso de un paciente con EPOC, Antonio, 64 años, que trabajó hasta hace unos meses en Citroën, que es exfumador de 36 años paquete, y que nos consultó por un cuadro clínico de aumento de su tos habitual y de la expectoración, que en este momento es de color amarillenta, aunque no tiene fiebre ni otros síntomas. Está diagnosticado de EPOC, pero él no sabe muy bien, ni en su historia clínica encontramos datos de gravedad al respecto, porque no disponemos de ningún estudio en este caso. Él dice que se fatiga habitualmente en llano a los pocos minutos, pero en este momento, pero que normalmente él sube 2 pisos, ya que vive en un segundo sin ascensor, y aunque le cuesta subirlos, no tiene una gran disnea al hacerlo. No tiene ninguna otra enfermedad conocida ni ha tenido agudizaciones previas en los últimos 2 años. El paciente, cuando lo exploramos, no tiene fiebre, y en la auscultación pulmonar lo único que podemos detectar es algún roncus aislado. Su saturación medida por pulsosímetro es del 95%. La cuestión aquí, en este caso, en el caso de Antonio, que en las 2 cuestiones claves que tendríamos que hacer es: ¿estaría indicado recomendarle un antibiótico a Antonio? Y si es así, ¿cuál sería el más adecuado? Pues efectivamente, como la mayoría de vosotros habéis pensado, sí estaría indicado recomendarle un antibiótico a Antonio, porque aunque parece una agudización leve o moderada, con los datos clínicos que tenemos, presenta 2 criterios de Antonise: la purulencia y la disnea, lo que indicaría en este caso la prescripción del antibiótico. Y con respecto a cuál sería el antibiótico más adecuado, como hablamos de una agudización leve o moderada, sin riesgo por gérmenes en principio especialmente resistentes o agresivos, yo creo que el tratamiento más adecuado en este caso sería bien amoxicilina clavulámico o ceftriaxona de la familia de los betalactámicos, o bien una nueva quinolona, moxifloxacino, levofloxacino, todo ello a las dosis adecuadas, correctas que se han comentado durante 5 días.